Las leyes de drogas suelen implicar penas de prisión y condenas largas. Las personas detrás de estos crímenes son tratadas como criminales para ser encerradas y no como delincuentes que enfrentan el castigo máximo. Sin embargo, los casos que cubrimos hoy fueron diferentes. No fueron accidentes ni errores. En cambio, fueron decisiones planificadas tomadas por personas que sabían exactamente cuánto daño causarían. Y cuando sus acciones cruzaron una línea que la ley no podía ignorar, los tribunales tuvieron que decidir hasta dónde debía llegar la justicia. Hoy analizamos casos que pusieron a prueba esos límites. Caso 1. Juan Raúl Garza, Estados Unidos. Juan Raúl Garza nació en noviembre de 1956 en Texas, cerca de la frontera con México. Creció entendiendo cómo se movían las mercancías entre los dos países sin ser detectadas. Durante las décadas de 1980 y 1990, Garza dirigió una empresa constructora en Brownsville, Texas. Al mismo tiempo, operaba una red que transportaba sustancias de México a Texas, Luisiana y Michigan. El negocio de la construcción sirvió de tapadera mientras la operación ilegal se expandía. A medida que la red crecía, surgieron disputas sobre los envíos, el dinero y la lealtad. Garza respondió con violencia. Entre 1990 y 1992 fue responsable de múltiples asesinatos relacionados con su operación. 3 ocurrieron en los Estados Unidos. Al menos otros 4 ocurrieron en México. Los registros judiciales muestran que el 10 de agosto de 1993, Garza fue sentenciado a muerte en el Distrito Sur de Texas. El gobierno federal lo condenó en virtud de la Ley Antidrogas de 1988. Esta ley permitía la pena capital para los asesinatos cometidos como parte de empresas criminales en curso. Tras una década de apelaciones, fue ejecutado mediante inyección letal el 19 de junio de 2001 en el Complejo Correccional Federal de Terre Haute, Indiana. Su ejecución se produjo solo 8 días después de la muerte de Timothy McVeigh, poniendo fin a una pausa federal de 38 años en la pena capital. Documentos judiciales federales revelan que Garza ingresó a las redes de distribución a fines de la década de 1980. Las ciudades fronterizas de Texas facilitaron el acceso a proveedores en México. Su negocio de construcción aparentaba ser un trabajo legítimo mientras el dinero se movía por canales separados. A medida que las operaciones se expandieron, Garza empleó trabajadores que inspeccionaban los envíos, transportaban las cargas y mantenían las instalaciones. Agentes federales documentaron posteriormente envíos que superaban los 1,000 kilogramos. La red se extendía por las fronteras estatales, llegando a mercados en Luisiana y Michigan. El control requería cumplimiento. Cuando los trabajadores no protegían los envíos o surgían disputas por dinero perdido, Garza recurría a la violencia. Los asociados aprendieron que los errores conllevaban graves consecuencias. Sin embargo, esto también creó un patrón de asesinatos que más tarde sentarían las bases para los cargos capitales. El testimonio de los testigos presentado en el juicio demuestra que Garza llevó a cabo personalmente algunos de los actos. En otros casos, ordenó a sus subordinados que lo hicieran. Cada incidente sirvió para eliminar a individuos que amenazaban la seguridad o la rentabilidad de la operación. Para 1990, afirman los fiscales federales, la disposición de Garza a usar la violencia se había vuelto fundamental para mantener su poder dentro de la organización. Los registros judiciales revelan que en abril de 1990, Garza fue responsable de la muerte de Gilberto Matos. La víctima trabajaba dentro de la organización de Garza. Investigadores federales identificaron más tarde este como uno de los 3 incidentes que formarían el núcleo de la condena capital de Garza. En enero de 1991, Thomas Rumbo se convirtió en la siguiente víctima de Garza. El testimonio del juicio indica que Rumbo, de 35 años, trabajaba para Garza inspeccionando camiones. Agentes federales observaron a Rumbo cargar 360 libras en un remolque. Cuando fue confrontado, Rumbo accedió a entregar el cargamento.
Intentó encubrir esto haciendo un agujero en una valla y alegando que la mercancía había sido robada. El testimonio de los testigos demuestra que Garza no aceptó esta explicación. Condujo hasta la casa de Rumbo con 2 trabajadores y obligó a Rumbo a subir a su camioneta. Mientras conducían, Garza hizo 2 paradas. En la primera parada, uno de sus trabajadores le proporcionó un arma a Garza. En la segunda parada, otro asociado se unió a ellos. Durante el trayecto, interrogaron a Rumbo, pero él mantuvo su versión. Finalmente llegaron a un camino rural. El testimonio revela que Garza le quitó la vida a Rumbo. El tercer incidente involucró a Erasmo de la Fuente. Los fiscales señalan que este acto surgió de disputas dentro de la operación de Garza. El patrón era consistente. Cada víctima había fallado en sus deberes o representaba una amenaza para el control de Garza. Estos 3 incidentes, todos directamente relacionados con la operación ilegal, se convertirían en el fundamento legal de la sentencia de muerte de Garza. Documentos de la Corte Federal muestran que las autoridades inicialmente arrestaron a Garza por cargos de tráfico. La investigación se centró en su operación, y los fiscales construyeron su caso en torno al movimiento de bienes ilegales a través de las fronteras estatales. La evidencia documentó la magnitud de la empresa de Garza y su papel como líder de la organización. A medida que la investigación continuaba, los testigos comenzaron a cooperar con los agentes federales. Los registros del juicio indican que los socios de la red de Garza testificaron sobre los actos violentos. Algunos cooperadores han participado o han tenido conocimiento directo de cómo se llevaron a cabo. Sus declaraciones vincularon a Garza con víctimas específicas y describieron las circunstancias que llevaron a cada incidente. Con base en esta evidencia, documentos judiciales revelan que los fiscales federales añadieron cargos relacionados con los actos violentos a la acusación de tráfico existente. El gobierno alegó que Garza había cometido 3 de esos actos para promover una empresa criminal continuada. Los fiscales también presentaron pruebas que sugerían que Garza fue responsable de al menos 5 incidentes adicionales en México, aunque nunca fue acusado formalmente de ellos en los tribunales mexicanos. El caso se trasladó a la Corte Federal en el Distrito Sur de Texas. El Departamento de Justicia declara que los fiscales anunciaron que solicitarían la pena de muerte bajo la Ley Antidrogas de 1988. Esta ley permitía la pena capital para actos violentos cometidos como parte de operaciones de tráfico en curso. Las autoridades federales trasladaron a Garza de la custodia del estado de Texas a una prisión federal, preparándolo para el juicio por cargos capitales. Las transcripciones del juicio muestran que el caso de la fiscalía se basó en gran medida en el testimonio de los coconspiradores. Varios asociados de la organización de Garza aceptaron testificar a cambio de sentencias reducidas. Estos testigos proporcionaron relatos detallados de cómo se planificaron y ejecutaron los actos violentos. Su testimonio describió la participación directa de Garza. La evidencia física respaldó los testimonios de los testigos. Los registros judiciales indican que los agentes federales recuperaron registros de transacciones que documentaban el alcance de la operación de Garza. La evidencia financiera mostró el movimiento de dinero a través de la organización. Estos registros corroboraron el testimonio sobre la empresa criminal y estableció el liderazgo de Garza. Además de los 3 incidentes en Estados Unidos, el testimonio del juicio revela que los fiscales presentaron pruebas sobre 4 casos sin resolver en México. El testimonio indicó que Garza ordenó el incidente de abril de 1991 que involucró a Óscar Cantú en Reynosa. Las declaraciones de los testigos muestran que Cantú, de 54 años, había perdido decenas de miles de dólares del dinero de Garza. Le dijo a Garza que la policía mexicana le había quitado el dinero y lo había lastimado. Cantú mostró cicatrices para probar su versión, pero el testimonio indicó que Garza ordenó eliminarlo de todos modos. La evidencia demostró un patrón de violencia utilizado para proteger y expandir la operación de Garza. El testimonio de un testigo llamado Israel revela que Fernando Escobar García fue asesinado en mayo de 1991. Israel afirmó que Garza dijo que iba a eliminar a Fernando porque ya no le era útil. Ese mismo mes, el testimonio de Israel indica que Garza le ordenó a Israel eliminar a Lauro Antonio Nieto, quien había perdido $20,000 del dinero de Garza durante un viaje.
Israel testificó que Garza le dijo que se estaba cansando de Nieto, y que si Israel no lo eliminaba, Garza los eliminaría a ambos. En enero de 1992, documentos judiciales muestran que el yerno de Garza, Bernabé Sosa, de 21 años, fue encontrado muerto cerca del Río Grande. El jurado más tarde encontró a Garza responsable de este incidente también. El testimonio y las pruebas vincularon a Garza con los 4 casos mexicanos, aunque las autoridades mexicanas nunca los procesaron. En 1993, los registros judiciales revelaron que Garza fue juzgado en un tribunal federal. La acusación lo imputó con 5 violaciones de las leyes federales de tráfico, operar una empresa criminal continuada, lavado de dinero y 3 cargos relacionados con actos violentos en apoyo de dicha empresa. Las transcripciones del juicio indican que la estrategia de la defensa intentó separar los actos violentos de las actividades de narcotráfico de Garza. Los abogados defensores argumentaron que los incidentes debían considerarse de forma independiente, en lugar de como partes integrales de la operación. Sin embargo, los fiscales demostraron con éxito que cada acto servía para proteger o hacer avanzar la empresa criminal de Garza. El juicio incluyó amplios testimonios de testigos colaboradores. Documentos judiciales muestran que antiguos socios describieron el funcionamiento interno de la organización de Garza y proporcionaron detalles sobre incidentes específicos. La fiscalía presentó pruebas que demostraban cómo Garza utilizaba la violencia para mantener el control, eliminar amenazas y castigar los fallos dentro de la red. La ley federal permitió a los fiscales presentar pruebas sobre los 4 incidentes en México como factores agravantes durante la sentencia. Aunque Garza no fue acusado formalmente de estos actos, la ley permitió su consideración para demostrar el alcance total de su conducta delictiva. Garza se convirtió en uno de los primeros individuos sentenciados a muerte bajo la ley federal desde que comenzó la era moderna de la pena capital. El jurado declaró a Garza culpable de todos los cargos. Los registros judiciales confirman que la condena incluyó los 3 cargos relacionados con actos violentos que lo hicieron elegible para la pena de muerte. Durante la fase de sentencia, los fiscales enfatizaron la naturaleza calculada de los incidentes, el papel de liderazgo de Garza en una importante empresa de tráfico y los actos adicionales en México. La defensa presentó pruebas atenuantes sobre los antecedentes y las circunstancias personales de Garza, pero el jurado recomendó la muerte. El 10 de agosto de 1993, los registros oficiales muestran que el juez aceptó la recomendación del jurado y sentenció a Juan Raúl Garza a muerte por cada una de las 3 condenas. Además de la pena capital, Garza recibió cadena perpetua por conspiración para importar más de 1,000 kilogramos de sustancias ilegales a los Estados Unidos. Tras su condena, documentos judiciales indican que Garza agotó todas las apelaciones directas y colaterales. Los tribunales confirmaron repetidamente su sentencia de muerte, al no encontrar violaciones constitucionales en su juicio o condena. Informes del Departamento de Justicia revelan que el caso de Garza planteó interrogantes sobre las disparidades raciales y geográficas en los enjuiciamientos federales con pena de muerte. Las estadísticas mostraron que los acusados de minorías y ciertos distritos geográficos estaban representados de manera desproporcionada entre los que recibían condenas de pena capital. En 2000, la entonces fiscal general Janet Reno reconoció estas disparidades y ordenó un estudio exhaustivo del sistema federal de pena de muerte. Los registros oficiales muestran que Garza fue programado inicialmente para ser ejecutado en diciembre de 2000. Sin embargo, pocos días antes de la fecha programada, el presidente Bill Clinton concedió una prórroga de 6 meses. Declaraciones de la Casa Blanca confirman que la decisión de Clinton se produjo tras revisar el estudio del Departamento de Justicia sobre las disparidades raciales y geográficas en los procesos penales federales. La suspensión aplazó la ejecución de Garza hasta junio de 2001.
El Departamento de Justicia informa que el recién nombrado fiscal general John Ashcroft revisó el caso en junio de 2001. Ashcroft concluyó que no existía evidencia de sesgo racial en la sentencia de Garza. Señaló que 7 de las 8 víctimas de Garza eran hispanas, el fiscal era hispano, el juez presidente era hispano, y al menos 6 miembros del jurado eran hispanos. Los registros judiciales muestran que las declaraciones de las víctimas presentadas durante los procedimientos de sentencia describieron el daño duradero que las acciones de Garza causaron a múltiples familias en 2 países. El 18 de junio de 2001, los registros oficiales confirman que el presidente George W. Bush denegó la petición de clemencia de Garza. El fiscal general Ashcroft declaró que Garza era culpable tanto de los Estados Unidos, incidentes y los casos mexicanos, y que no había razón para retrasar más la ejecución. Los informes noticiosos indican que Mark Patterson, uno de los Estados Unidos, los fiscales que procesaron a Garza lo llamaron el hombre más violento que he procesado. El 13 de julio de 1999, los registros federales indican que las autoridades trasladaron a Garza del Corredor de la Muerte del estado de Texas al recién inaugurado Corredor de la Muerte Federal en la USP Terre Haute en Indiana. Fue uno de los 3 reclusos condenados trasladados ese día. Poco más de 24 horas antes de su ejecución, los protocolos oficiales revelan que los guardias trasladaron a Garza a la celda de detención adyacente a la cámara de ejecución. Su última comida consistió en bistec, papas fritas, aros de cebolla, 3 rebanadas de pan y una Coca-Cola Light. Los informes indican que Garza pidió a su familia que no asistiera a la ejecución. En la mañana del 19 de junio de 2001, los registros oficiales muestran que los guardias escoltaron a Garza a la cámara de ejecución en las instalaciones de Terre Haute. La cámara de ejecución estaba rodeada por una sala de observación que contenía a testigos de los medios de comunicación y a personas involucradas en el caso, incluyendo a familiares de sus víctimas. Antes de que comenzara el procedimiento, los testimonios de los testigos revelan que Garza hizo una declaración final. Se dirigió tanto al alcaide Harley Lapin como a las familias de las víctimas presentes. Los informes indican que Garza dijo: "Quiero decir que lo siento. Pido disculpas por el dolor y la pena que causé. Pido su perdón y que Dios le bendiga". El alcaide Lapin leyó entonces la sentencia de Garza en voz alta. Juan Raúl Garza fue declarado fallecido a las 7:09 de la mañana. Tenía 44 años. Los registros federales confirman que su ejecución puso fin a una pausa federal de 38 años en la pena capital. Timothy McVeigh había sido ejecutado en las mismas instalaciones apenas 8 días antes. Garza se convirtió en el segundo prisionero federal ejecutado desde 1963. Ahora, antes de pasar al siguiente caso, asegúrate de suscribirte si estas historias te parecen tan inquietantes como a mí. Nos ayuda a seguir cubriendo los casos que la mayoría de los canales no tocarán. Mientras Juan Raúl Garza al menos enfrentó la justicia en un tribunal estadounidense donde tuvo representación legal y apelaciones, el siguiente individuo operó en un sistema tan deficiente que continuó manejando su imperio desde una prisión de máxima seguridad. Caso 2. Freddy Budiman, Indonesia. Freddy Budiman nació el 18 de julio de 1977 en Surabaya, Indonesia. Creció en Java Oriental y luego se estableció en Yakarta. Los informes indican que, antes de involucrarse en actividades ilegales, Budiman trabajaba en negocios legítimos, operando en la industria de las gafas. La carrera criminal de Budiman comenzó con operaciones menores antes de escalar a la importación a gran escala. Los registros judiciales indonesios revelan que en 2009, las autoridades lo arrestaron por posesión de 500 gramos de sustancias ilegales. Un tribunal lo condenó a 3 años y 4 meses de prisión. Mientras cumplía esa condena, investigaciones posteriores muestran que Budiman no detuvo sus actividades. En cambio, aprovechó su tiempo en prisión para desarrollar nuevas redes y planificar operaciones de mayor envergadura. En 2011, los informes policiales indican que las autoridades lo arrestaron de nuevo, esta vez por un delito mucho más grave.
La policía descubrió que Budiman estaba detrás de la importación de 14 millones de pastillas de China continental. Los registros judiciales de Indonesia confirman que un tribunal de Yakarta Occidental condenó a Budiman en 2012 y lo sentenció a muerte. El fallo reflejó la dura postura de Indonesia ante tales crímenes. Sin embargo, investigaciones posteriores revelan que las acciones de Budiman desde la prisión serían tan significativas como los crímenes que lo llevaron al corredor de la muerte. El 29 de julio de 2016, aproximadamente a las 12:45 a.pom. Los registros oficiales confirman que Freddy Budiman fue fusilado en el campo de Panaluan, en la isla de Nusa Kambangan, en Java Central. Los informes policiales indican que Budiman entró en el comercio ilegal de Indonesia durante un periodo en que las sustancias sintéticas estaban inundando los mercados asiáticos. La demanda se mantuvo alta, y los márgenes de ganancia atrajeron a individuos dispuestos a tomar riesgos. Documentos judiciales revelan que la primera condena de Budiman en 2009 se produjo después de que la policía lo encontrara en posesión de 500 gramos. La cantidad excedía los niveles de uso personal. Las autoridades lo procesaron a través del sistema de justicia penal y recibió su sentencia. Investigaciones posteriores demuestran que la prisión no rehabilitó a Budiman. En cambio, el encarcelamiento le brindó oportunidades que él aprovechó. Usando la riqueza acumulada de ganancias ilegales, Budiman comenzó a corromper a los funcionarios de la prisión. El testimonio confirma que pagó por trato preferencial, incluyendo acceso a salas privadas donde podía llevar a cabo negocios. Su socio confirmó posteriormente estos arreglos en declaraciones hechas antes de su ejecución. Las investigaciones revelan que la capacidad de Budiman para seguir operando desde la cárcel demostró cómo la corrupción permitió que su organización funcionara a pesar de los esfuerzos de las fuerzas del orden. Los informes policiales indican que desde el interior de la prisión de Chipinang, Budiman se coordinaba con individuos en el exterior. Desarrolló una red que le permitió continuar sus operaciones mientras estaba confinado físicamente. Las autoridades afirman que lo más preocupante fue que Budiman supuestamente fabricaba sustancias dentro de la propia prisión. Esta revelación expuso la corrupción sistémica dentro del sistema penitenciario de Indonesia. Las investigaciones policiales muestran que la organización que Budiman construyó desde prisión se expandió hasta que las autoridades ya no pudieron ignorarla. En 2011, la policía lo arrestó por la operación de importación. Los investigadores descubrieron que la operación requirió conexiones internacionales, logística sofisticada y funcionarios corruptos en múltiples puntos de la cadena de suministro. Los fiscales señalan que el arresto de 2011 marcó un cambio fundamental en cómo las autoridades veían a Budiman. La magnitud de la importación indicaba que operaba en los niveles más altos del tráfico. Los fiscales indonesios lo acusaron de delitos capitales, reconociendo que sus actividades representaban una amenaza para la seguridad nacional. Las pruebas reunidas durante la investigación revelaron el alcance de la influencia de Budiman. Los documentos judiciales muestran que no se había limitado a organizar un gran envío. Los testimonios y registros financieros revelaron una operación sostenida que involucraba a múltiples partes a través de fronteras internacionales. Budiman tenía acceso a proveedores en China, funcionarios de aduanas corruptos en Indonesia y redes de distribución en todo el país. Los fiscales enfatizaron que la riqueza de Budiman le dio los medios para corromper las instituciones de Indonesia. El gobierno presentó su caso como emblemático de cómo el dinero ilegal socavaba la aplicación de la ley y los procesos judiciales. Para 2012, cuando el Tribunal de Distrito de Yakarta Occidental condenó a Budiman, el gobierno indonesio había decidido considerar a los grandes traficantes como amenazas existenciales para la nación. La ley indonesia estableció que el tráfico en cantidades que excedieran los umbrales especificados conllevaba una pena de muerte obligatoria. Declaraciones gubernamentales revelan que, durante este periodo, el gobierno de Indonesia, liderado por el presidente Joko Widodo, adoptó una postura agresiva. Widodo afirmó reiteradamente que Indonesia se enfrentaba a una emergencia, con aproximadamente 4,1 millones de indonesios que padecían problemas de drogas, y entre 40 y 50 personas que morían diariamente por causas relacionadas.
El gobierno calculó que los problemas de sustancias le cuestan al país aproximadamente 63 billones de rupias anuales en pérdidas económicas y daños sociales. Los informes policiales confirman que los agentes arrestaron a Budiman en abril de 2011 durante operaciones coordinadas. La detención se produjo después de que los investigadores rastrearan el envío e identificaran a Budiman como el organizador de las operaciones. Los agentes encontraron pruebas que lo vinculaban con las 14 millones de píldoras y con las transacciones financieras que financiaron la importación. Tras su arresto, los registros judiciales indican que las autoridades trasladaron a Budiman a la penitenciaría de Chipinang, una instalación diseñada para albergar a delincuentes de alto nivel. Sin embargo, las investigaciones revelan que la riqueza y las conexiones de Budiman le permitieron continuar con sus actividades. Las investigaciones revelaron más tarde que mantuvo una red incluso mientras estaba encarcelado. Informes posteriores muestran que la corrupción se extendió más allá de un simple soborno. Budiman empleó a personas de Chipingang para gestionar las finanzas. Un empleado, identificado como ciudadano británico de nombre Ankal, supuestamente manejó fondos de la empresa. Las autoridades afirman que su celda parecía una oficina, equipada con televisión y monitores de circuito cerrado. En 2013, los registros oficiales indican que, tras ser sorprendido continuando sus operaciones desde el interior de Chipinang, las autoridades trasladaron a Budiman a la prisión de Batu en la isla de Nusa Kambangan. Esta remota instalación, ubicada frente a la costa sur de Java Central, estaba reservada para los prisioneros más peligrosos. Los funcionarios de prisiones afirman que el traslado de Budiman a la cárcel de máxima seguridad de Indonesia reflejaba el reconocimiento de las autoridades de que suponía un riesgo de seguridad excepcional incluso estando encarcelado. Informes indican que, durante su estancia en el corredor de la muerte en Nusa Kambangan, Budiman supuestamente juró lealtad a ciertos grupos debido a su asociación con otros reclusos alojados en la isla. Sin embargo, la base principal de su condena a muerte siguió siendo la condena por tráfico de drogas. Los documentos judiciales muestran que el caso contra Budiman se basó en múltiples formas de evidencia. La documentación mostró cómo las 14 millones de píldoras se trasladaron de China a Indonesia. La policía rastreó la logística, identificando rutas de envío, funcionarios de aduanas corruptos y puntos de distribución dentro de Indonesia. Los fiscales señalan que los registros financieros resultaron cruciales. Los investigadores documentaron cómo el dinero fluía a través de la red de Budiman. Las cuentas bancarias y las transacciones financieras mostraron a Budiman recibiendo y distribuyendo ganancias ilícitas. Estos registros también revelaron pagos a funcionarios, lo que demuestra la corrupción que permitió sus operaciones. El testimonio del juicio indica que las declaraciones de los testigos añadieron contexto a la evidencia documental. Los asociados que trabajaron en la organización de Budiman testificaron sobre su papel. Algunos testigos tenían conocimiento directo de sus instrucciones y de su control sobre los envíos. En 2014, los informes confirmaron que Budiman hizo una confesión a Haris Azhar, un investigador de derechos humanos. Budiman declaró que había solicitado a la policía, la Agencia Nacional de Narcóticos y la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales que ayudaran en la importación de sustancias a Indonesia. Esta confesión indicaba que la corrupción se extendía a los niveles más altos de las agencias policiales. Las investigaciones revelan que las pruebas recabadas tras la muerte de Budiman siguieron desvelando el alcance de su red y la corrupción institucional que permitió sus operaciones. La Agencia Nacional de Narcóticos informa que, tras la ejecución de Budiman, las autoridades incautaron bienes y 39.000 millones de rupias a sospechosos presuntamente vinculados a su red. La operación, realizada en junio de 2017, se dirigió a 4 sospechosos que supuestamente blanquearon dinero en nombre de Budiman. Los informes indican que un sospechoso operaba desde el interior de la penitenciaría de Chipinang. Los registros judiciales muestran que el Tribunal de Distrito de Yakarta Occidental conoció el caso de Budiman en un juicio que examinó tanto la importación como su condena anterior. Los fiscales presentaron pruebas sobre los 1,4 millones de pastillas y el papel de Budiman en la organización de su entrada en Indonesia. Los argumentos de la defensa indican que los abogados de Budiman alegaron que él no merecía la pena de muerte. Señalaron que los cómplices en la misma operación recibieron sentencias más leves.
El abogado de Budiman, un funcionario, enfatizó esta disparidad durante las apelaciones. Los fiscales replicaron demostrando el papel de liderazgo de Budiman. La evidencia mostró que él organizó la operación, financió el envío y coordinó a funcionarios corruptos. La magnitud de la importación y el historial de operaciones continuas de Budiman mientras estuvo encarcelado justificaron la pena máxima. En mayo de 2012, los registros judiciales confirmaron que el tribunal declaró culpable a Budiman y lo sentenció a muerte. El fallo enfatizó la cantidad involucrada y el daño a la sociedad indonesia. Los registros judiciales muestran que el rechazo constante del sistema judicial a las apelaciones de Budiman reflejó el compromiso judicial indonesio de hacer cumplir las sentencias de muerte para los grandes traficantes. Los informes indican que Budiman apeló su condena y sentencia en múltiples ocasiones. Impugnó el veredicto en tribunales superiores, alegando errores de procedimiento y una sentencia desproporcionada. En 2016, Budiman compareció ante el Tribunal de Distrito de Cilacap para una audiencia de revisión de caso. Cuando se le preguntó sobre la ejecución, los informes noticiosos indican que declaró: "Si me ejecutan mañana, estoy listo. Esto puede ser para bien. Dios es grande". Los registros judiciales muestran que sus últimas opciones legales incluían una revisión judicial ante la Corte Suprema de Indonesia. En junio de 2016, el equipo legal de Budiman argumentó una vez más que la pena de muerte era injusta dadas las sentencias impuestas a los coacusados. La Corte Suprema rechazó la apelación. Tras el rechazo de su última apelación por parte del Tribunal Supremo, los registros oficiales confirman que Budiman agotó sus opciones legales. El gobierno indonesio lo puso en aislamiento en la prisión de Batu, en la isla de Nusa Kambangan. En julio de 2016, los informes revelan que Budiman escribió una carta personal solicitando clemencia al presidente Joko Widodo. Su abogado, un funcionario, viajó a Yakarta para entregar la carta. Su abogado afirma que Budiman expresó remordimiento y pidió perdón al presidente Widodo, al jefe de la Policía Nacional y al fiscal general. Sin embargo, comunicados oficiales confirman que la Fiscalía General de Indonesia ya había declarado que se habían cumplido todos los requisitos legales para las ejecuciones. El gobierno anunció que 14 condenados a muerte, incluido Budiman, serían ejecutados. Los condenados procedían de varios países: Indonesia, Nigeria, Zimbabue, Pakistán, India y China. Declaraciones de organizaciones internacionales muestran que grupos de derechos humanos protestaron por las ejecuciones planeadas. La Unión Europea, Amnistía Internacional y las Naciones Unidas pidieron a Indonesia que detuviera las condenas a muerte. El gobierno indonesio rechazó estas apelaciones, manteniendo que las duras penas eran necesarias. Los informes confirman que las protestas públicas y la presión diplomática internacional no impidieron la ejecución de Budiman, ya que el gobierno indonesio priorizó su política interna sobre las críticas externas. El 28 de julio de 2016, los informes indican que la familia de Budiman recibió la notificación final. Familiares y abogados visitaron a Budiman en la isla de Nusa Kambangan para las últimas despedidas. Su abogado afirma que Budiman solicitó que su cuerpo fuera enterrado en Surabaya, su lugar de nacimiento en Java Oriental. En las primeras horas del 29 de julio de 2016, los informes de noticias indican que cayeron fuertes lluvias en la isla de Nusa Kambangan. A pesar del clima, los preparativos para las ejecuciones continuaron en el campo de Panaluan. Originalmente 14 reclusos estaban programados para ser ejecutados esa noche. Sin embargo, comunicados oficiales confirman que solo 4 serían finalmente fusilados. A las 12:45 de la noche, hora local, los registros oficiales muestran que Freddy Budiman, de 37 años, fue el primero en ser ejecutado. Los funcionarios de la prisión lo llevaron al campo donde un escuadrón de oficiales esperaba. Los registros oficiales confirman que Budiman fue seguido por 3 ciudadanos nigerianos: Humphrey Ejek Eleweke, Michael Titus Igwe y Sek Osmane, quien poseía un pasaporte senegalés. Los 4 hombres habían sido condenados por delitos graves de tráfico.
Declaraciones oficiales revelan que el fiscal general adjunto de Conducta Criminal General, Noor Ramad, confirmó las 4 ejecuciones más tarde esa mañana cuando se le preguntó sobre los otros 10 condenados a muerte que no habían sido ejecutados. Ramad afirmó que el gobierno aún no había determinado cuándo se ejecutarían sus sentencias. Los informes confirman que el cuerpo de Budiman fue trasladado desde la isla de Nusa Kambangan esa mañana. Una ambulancia trasladó sus restos al muelle de Visayapura en Cilacap y luego a Surabaya para su entierro, como él había solicitado. Las investigaciones revelan que la ejecución de Budiman no resolvió los problemas sistémicos dentro del sistema penitenciario de Indonesia. Y la incautación de 39.000 millones de rupias de su red tras su muerte demostró que la infraestructura de la organización sobrevivió. Declaraciones de organizaciones internacionales confirmaron que las ejecuciones provocaron críticas. Amnistía Internacional condenó el uso de la pena de muerte por parte de Indonesia. La Unión Europea calificó las ejecuciones como una violación de la dignidad humana, e instó a Indonesia a unirse a la tendencia global hacia la abolición. En junio de 2017, la Agencia Nacional de Narcóticos informó que, casi un año después de la ejecución de Budiman, las autoridades anunciaron haber incautado 39.000 millones de rupias y activos a 4 sospechosos relacionados con la red de Budiman. Los informes indican que un sospechoso operaba desde el interior de la penitenciaría de Cipinang. La investigación reveló que la organización de Budiman había seguido funcionando incluso después de su muerte. Si sigues viendo en este punto, asegúrate de estar suscrito. Cubrimos casos como este cada semana, y su apoyo nos ayuda a seguir adelante. Mientras que la corrupción de Freddy Budiman expuso el sistema penitenciario fallido de Indonesia, los siguientes casos muestran lo que sucede cuando un país entero basa su política en sentencias de muerte obligatorias que no dejan lugar a la clemencia. Caso 3. Rosman bin Abdullah, Singapur. Rosman bin Abdullah nació el 19 de febrero de 1969 en Singapur. Pasó la mayor parte de sus 55 años en la ciudad-estado, llevando una vida marcada por dificultades económicas y problemas de adicción. El 20 de marzo de 2009, informes policiales revelaron que las autoridades arrestaron a Rosman por traficar 57.43 gramos de una sustancia controlada. Según la Ley de Uso Indebido de Drogas de Singapur, el tráfico de cualquier cantidad que exceda los 15 gramos conlleva una sentencia de muerte obligatoria. La cantidad de Rosman fue casi 4 veces ese umbral. La Oficina Central de Estupefacientes de Singapur afirma que 57,43 gramos podrían abastecer a unas 690 personas durante una semana. Los registros judiciales muestran que Rosman fue declarado culpable el 14 de septiembre de 2010 y sentenciado a muerte. Según la ley de Singapur en aquel momento, los jueces no tenían discreción en la sentencia por tráfico por encima del umbral de pena capital. La pena de muerte obligatoria significó que, una vez condenado, el destino de Rosman estaba sellado. Pasaría los siguientes 14 años en el corredor de la muerte, convirtiéndose en el preso condenado a muerte que más tiempo ha estado en Singapur hasta el momento de su ejecución. El 22 de noviembre de 2024, al amanecer, los registros oficiales confirmaron que Rosman bin Abdullah fue ejecutado por ahorcamiento en la prisión de Changi, siendo la 8ª ejecución llevada a cabo en Singapur ese año. Los registros disponibles indican que el camino de Rosman al corredor de la muerte comenzó con su participación en el comercio ilegal de Singapur. Lo que se sabe es que para 2009, Rosman poseía una cantidad que excedía los niveles de uso personal por un margen sustancial. Expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas que revisaron su caso señalan que Rosman tenía un historial de ciertas discapacidades y dependencia de sustancias. Estas condiciones afectaron su capacidad y juicio. Es probable que las circunstancias económicas influyeran en la participación de Rosman. Sin embargo, la legislación de Singapur estableció que estas distinciones tenían poco peso. El sistema de sentencias obligatorias se centraba en la cantidad involucrada, en lugar del papel del individuo dentro de las redes. Si Rosman actuó como mensajero para otros o de forma independiente, la ley exigía la misma sentencia una vez que cruzaba el umbral de la pena capital.
Organizaciones de derechos humanos afirman que las circunstancias personales de Rosman plantearon dudas sobre la idoneidad de la pena capital en su caso. Pero el marco legal de Singapur no dejaba lugar para estas consideraciones durante la sentencia. Los informes policiales confirmaron que la cantidad hallada en posesión de Rosman determinó su destino legal. La Ley de Uso Indebido de Drogas de Singapur establece umbrales claros para diferentes niveles de castigo. Traficar 15 gramos o más automáticamente conlleva cargos capitales. Rosman poseía 57.43 gramos, lo que lo ubicaba directamente en el territorio de la pena de muerte. La policía arrestó a Rosman el 20 de marzo de 2009. Los documentos judiciales indican que la evidencia sugería que él tenía la intención de traficar las sustancias en lugar de poseerlas para uso personal. Según la legislación de Singapur, la posesión de grandes cantidades crea una presunción de intención de tráfico. Los fiscales acusaron a Rosman en virtud de las disposiciones de la Ley de Uso Indebido de Drogas que exigen la pena de muerte. El proceso legal avanzó con el entendimiento de que la condena resultaría automáticamente en la pena capital. Expertos legales señalan que el sistema de pena de muerte obligatoria de Singapur trató el caso de Rosman como una cuestión de cumplir con cantidades umbral en lugar de examinar las circunstancias individuales. Los procedimientos judiciales revelan que la naturaleza obligatoria de la pena de muerte en Singapur significó que el juicio se centró principalmente en la culpabilidad o inocencia, en lugar de en la sentencia que podría ser apropiada. Los abogados defensores no pudieron alegar clemencia basándose en las circunstancias personales de Rosman. Tras su arresto en marzo de 2009, los registros judiciales muestran que las autoridades procesaron a Rosman a través del sistema judicial de Singapur. Fue acusado formalmente de tráfico en cantidades que excedían el umbral de capital. Los registros judiciales confirman que el caso de Rosman fue llevado a juicio en el Tribunal Superior de Singapur. El 16 de julio de 2010, el tribunal lo condenó por tráfico. El juez no tuvo más remedio que imponer la pena de muerte obligatoria. Rosman tenía 41 años en el momento de la sentencia. Tras la condena, los protocolos penitenciarios indican que Rosman fue trasladado al corredor de la muerte de Singapur, ubicado en la prisión de Changi. Los condenados a muerte en Singapur son recluidos en régimen de aislamiento. Este aislamiento puede durar años mientras las apelaciones avanzan por el sistema judicial de Singapur. Los informes revelan que Rosman se enfrentó inicialmente a la ejecución en febrero de 2022. Su familia recibió una sentencia de muerte. Sin embargo, justo antes de la fecha de ejecución, las autoridades concedieron una suspensión. El retraso se produjo en un momento en que Singapur se enfrentaba a presiones internacionales. Sin embargo, la estancia resultó temporal. Los registros oficiales confirman que Rosman pasó aproximadamente 14 años en el corredor de la muerte, lo que lo convirtió en el recluso condenado a muerte que más tiempo estuvo en Singapur en el momento de su ejecución. En noviembre de 2024, los informes indican que Rosman recibió su segunda orden de ejecución. Esta vez, la ejecución se llevaría a cabo. Los familiares fueron notificados el 15 de noviembre de 2024 que Rosman sería ejecutado el 22 de noviembre de 2024. La evidencia de la fiscalía revela que el caso contra Rosman se centró en evidencia física. La policía le había incautado 57,43 gramos a Rosman en el momento de su arresto. En el sistema legal de Singapur, la posesión por encima de ciertos umbrales crea una presunción de tráfico. Los registros judiciales muestran que Rosman proporcionó declaraciones sobre las sustancias durante el interrogatorio policial. Sin embargo, sus declaraciones aparentemente no lograron establecer que fueran solo para uso personal. Los argumentos de la defensa señalan que los abogados expresaron su preocupación por el proceso de interrogatorio. Expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas declararon más tarde que estaban gravemente preocupados de que Rosman no hubiera tenido acceso a adaptaciones para sus discapacidades durante el interrogatorio o el juicio. Observadores legales señalan que la naturaleza directa de la evidencia en el caso de Rosman reflejó el sistema de enjuiciamiento de Singapur, que prioriza las cantidades sobre las investigaciones de redes criminales.
Los registros disponibles indican que la investigación no se centró extensamente en el papel de Rosman dentro de redes más amplias. El enfoque de Singapur en los enjuiciamientos enfatiza la cantidad poseída en lugar de investigaciones elaboradas sobre organizaciones. Los procedimientos judiciales muestran que el juicio de Rosman tuvo lugar en el Tribunal Superior de Singapur ante un solo juez. Singapur no utiliza jurados para los juicios penales. Los registros del juicio indican que la Fiscalía presentó pruebas sobre las sustancias incautadas a Rosman y estableció que la cantidad excedía el umbral de 15 gramos que activa la pena capital obligatoria. Los abogados defensores enfrentaron desafíos significativos porque el marco legal de Singapur en ese momento no ofrecía ninguna vía para argumentar circunstancias durante la sentencia. El 14 de septiembre de 2010, los registros judiciales confirmaron que el Tribunal Superior declaró a Rosman culpable de tráfico y le impuso la pena de muerte obligatoria. La condena se basó en la cantidad y en la presunción de que la posesión de una cantidad tan grande constituía tráfico. Rosman tenía 41 años en el momento de la sentencia. Los registros de apelación muestran que Rosman apeló su condena ante el Tribunal de Apelación de Singapur. El 26 de abril de 2011, el Tribunal de Apelación desestimó su recurso, confirmando tanto la condena como la pena de muerte. Los registros de CORF confirman que la década de desafíos legales de Rosman no logró anular su condena ni evitar su ejecución, lo que refleja la limitada tasa de éxito de las apelaciones en el sistema de pena capital de Singapur. Tras la apelación infructuosa, los procedimientos legales indican que Rosman solicitó clemencia al presidente de Singapur. Sin embargo, el indulto presidencial es extremadamente raro en Singapur. En 2012, reformas legales revelaron que Singapur modificó sus leyes para eliminar la pena de muerte obligatoria en ciertas circunstancias. Rosman solicitó una nueva sentencia bajo este nuevo marco. Sin embargo, en septiembre de 2015, los registros judiciales muestran que el Tribunal Superior rechazó la solicitud de Rosman. El tribunal determinó que no cumplía los requisitos para las disposiciones de sentencia discrecionales. Después de agotar sus apelaciones legales, los registros oficiales confirman que Rosman fue ejecutado. En noviembre de 2024, las autoridades emitieron su orden de ejecución. La decisión de proceder con la ejecución se tomó a pesar de los llamamientos internacionales de clemencia. Un comunicado de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos revela que expertos de la ONU enfatizaron que Rosman tenía un historial de discapacidades y argumentaron que no parecía haber recibido adaptaciones durante su interrogatorio o juicio. Amnistía Internacional también protestó por la ejecución programada. Chiara San Giorgio, experta en pena de muerte de Amnistía Internacional, declaró: la inminente ejecución de Rosman bin Abdullah subraya la escalofriante determinación de las autoridades de Singapur de seguir aplicando la pena de muerte. Un comunicado de la Unión Europea muestra que la organización emitió una declaración conjunta firmada por los Estados miembros de la UE, Noruega, Suiza y el Reino Unido. La declaración hizo un llamado a Singapur para que aboliera la pena capital. Los informes confirmaron que la oposición internacional a la ejecución de Rosman puso de manifiesto las crecientes críticas al uso continuado de la pena capital por parte de Singapur. Pero el gobierno procedió con la sentencia a pesar de la presión diplomática. Declaraciones oficiales revelan que el gobierno de Singapur rechazó estas apelaciones. La Oficina Central de Estupefacientes emitió un comunicado enfatizando que Singapur tiene leyes estrictas y que la pena capital es necesaria. Los informes indican que la ejecución de Rosman estaba programada para el amanecer del 22 de noviembre de 2024. En los días previos, los familiares hicieron las últimas visitas a la prisión de Changi. El 22 de noviembre de 2024, aproximadamente a las 6:00 p.m. los registros oficiales confirman que Rosman bin Abdullah fue ejecutado en la horca en la prisión de Changi. Tenía 55 años. La Oficina Central de Estupefacientes confirmó la ejecución en un comunicado emitido esa mañana. El comunicado oficial enfatizó que a Rosman se le concedió el debido proceso legal y estuvo representado por un abogado durante todo el proceso. El CNB reiteró que la pena capital se impone solo para los delitos más graves.
Los registros oficiales muestran que la ejecución de Rosman fue la octava llevada a cabo en Singapur durante 2024. A principios de ese mes, el 15 de noviembre, otros 2 reclusos condenados habían sido ejecutados por tráfico. La ejecución de Rosman fue seguida, el 29 de noviembre, por la ejecución de Masood Raini bin Mirsad, un individuo de 35 años condenado por traficar 31.14 gramos. Declaraciones de organizaciones de derechos humanos revelaron que Amnistía Internacional afirmó que el uso continuado de la pena de muerte por parte de Singapur demostraba el desprecio del gobierno por las normas internacionales de derechos humanos. Observadores legales señalan que la muerte de Rosman puso de manifiesto los debates en curso sobre la eficacia de la pena de muerte y planteó interrogantes sobre cómo el sistema legal de Singapur aborda los problemas de salud mental en casos de pena capital. El 26 de noviembre de 2024, los medios informaron que, 4 días después de la ejecución de Rosman, el gobierno de Singapur emitió una orden de rectificación. La orden iba dirigida a un grupo activista por publicaciones en redes sociales que afirmaban que Rosman tenía discapacidades que deberían haber impedido su ejecución. Los registros oficiales confirman que, desde la reanudación de las ejecuciones en marzo de 2022, Singapur ha ejecutado a 24 personas hasta la ejecución de Rosman. La mayoría de estas ejecuciones fueron por delitos de tráfico de drogas. Antes de continuar, suscríbete si aprecias los análisis profundos de casos que no reciben la atención que merecen. Rasman bin Abdullah pasó 14 años en el corredor de la muerte antes de que Singapur finalmente lo ejecutara. Pero el siguiente condenado ni siquiera tuvo tanto tiempo antes de que el gobierno decidiera romper su pausa de ejecuciones con su ahorcamiento. Caso 4. Abdul Kahar bin Uthman, Singapur. Abdul Kahar bin Uthman nació en 1954 en Singapur. Creció en Henderson como el hijo mayor en una familia de 7 hijos. Las circunstancias económicas eran difíciles y Abdul Kahar enfrentó dificultades que abarcarían toda su vida. En 2013, los registros judiciales revelan que un tribunal condenó a Abdul Kahar por 2 cargos de tráfico de un total de 66,77 gramos, en virtud de la Ley de Uso Indebido de Drogas de Singapur. Esta cantidad lo colocó muy por encima del umbral de 15 gramos que desencadena la pena capital obligatoria. En febrero de 2015, los registros oficiales muestran que el Tribunal Superior lo condenó a muerte. Abdul Kahar pasó 7 años en el corredor de la muerte antes de que las autoridades finalmente programaran su ejecución. Los informes indican que su caso se enredó en debates más amplios sobre la pena de muerte en Singapur, particularmente durante la crisis sanitaria, cuando el país había suspendido las ejecuciones. El 30 de marzo de 2022, los registros oficiales confirman que Abdul Kahar fue ejecutado en la horca en la prisión de Changi. Tenía 68 años, lo que lo convertía en una de las personas de mayor edad ejecutadas en la era moderna de Singapur. Su ejecución marcó el fin de más de 2 años sin ejecuciones en Singapur. Activistas de derechos humanos afirman que la sentencia de muerte y posterior ejecución de Abdul Kahar se produjeron a pesar de los llamamientos de quienes argumentaban que su vida de pobreza, problemas y repetidos encarcelamientos demostraban la necesidad de rehabilitación en lugar de ejecución. Los relatos disponibles indican que la participación de Abdul Kahar en el comercio ilegal de Singapur surgió de una vida marcada por las dificultades. Luchó contra la dependencia de sustancias durante muchos años. Las circunstancias económicas hicieron que las oportunidades legítimas escasearan. A lo largo de su vida adulta, los informes muestran que Abdul Kahar entró y salió de prisión repetidamente. Se suponía que cada encarcelamiento brindaría una oportunidad para la rehabilitación. Sin embargo, al ser liberado, enfrentó barreras para conseguir empleo debido a sus antecedentes penales. Relatos de su familia y defensores revelan que Abdul Kahar experimentó pobreza y hambre durante su infancia. Sin educación ni habilidades laborales, y luego agobiado por antecedentes penales y problemas continuos, Abdul Kahar tenía opciones limitadas. Los observadores señalan que los antecedentes de Abdul Kahar reflejaban un patrón común entre muchos delincuentes.
pobreza infantil, problemas de adicción, encarcelamientos repetidos e incapacidad para reintegrarse a la sociedad después de cada liberación. Documentos judiciales muestran que la policía le encontró en posesión de 6.77 gramos. La cantidad excedió significativamente los niveles de uso personal. Según la ley de Singapur, la distinción entre posesión y tráfico depende en parte de la cantidad. Los informes policiales confirman que las sustancias encontradas en posesión de Abdul Kahar lo ubicaban directamente dentro del marco de la pena capital de Singapur. Con 6.77 gramos, la cantidad superaba en más de 4 veces el umbral de 15 gramos que activa las condenas a muerte obligatorias. Los fiscales acusaron a Abdul Kahar de 2 cargos de tráfico, cada cargo relacionado con porciones separadas de la cantidad total. Los procedimientos judiciales revelan que la naturaleza obligatoria de la pena de muerte en Singapur significó que, una vez que Abdul Kahar fue acusado de delitos capitales de tráfico, el juicio se centró en la culpabilidad o inocencia en lugar de en la pena que podría ser apropiada. Observadores legales señalan que la naturaleza automática de la pena de muerte en Singapur significó que el destino de Abdul Kahar fue determinado por la cantidad encontrada, en lugar de por cualquier consideración de su papel o circunstancias. La política gubernamental establece que el enfoque de Singapur enfatiza la disuasión a través de castigos severos. La postura del gobierno sostiene que sentar precedentes protege a la sociedad de daños. Tras su arresto en 2013, los registros judiciales muestran que Abdul Kahar fue juzgado en el Tribunal Superior de Singapur. La fiscalía presentó pruebas sobre las sustancias que le fueron incautadas. Los registros judiciales confirman que el juicio resultó en condena por ambos cargos de tráfico. En febrero de 2015, el Tribunal Superior impuso la pena de muerte obligatoria. Abdul Kahar tenía 61 años en el momento de la sentencia. Tras la condena, las autoridades lo trasladaron al pabellón de la muerte en la prisión de Changi. Los procedimientos de apelación revelan que Abdul Kahar presentó recursos impugnando su condena y sentencia. El Tribunal de Apelación confirmó la condena y la pena de muerte de Abdul Kahar. Los procedimientos legales indican que, tras esta apelación fallida, Abdul Kahar solicitó el indulto al presidente de Singapur. Sin embargo, las solicitudes de indulto exitosas son extremadamente raras. Los observadores señalan que el retraso de 7 años entre la sentencia de Abdul Kahar y su ejecución reflejó la incertidumbre que enfrentan los condenados a muerte en Singapur. Los registros oficiales muestran que la petición de clemencia de Abdul Kahar fue denegada. En este punto había agotado todas las opciones legales. Permaneció en el corredor de la muerte mientras el gobierno de Singapur determinaba cuándo programar las ejecuciones. En marzo de 2022, los informes indican que 7 años después de su sentencia, la familia de Abdul Kahar recibió una carta fechada el 23 de marzo, informándoles que su ejecución había sido programada para el 30 de marzo. El breve aviso dio a los miembros de la familia una semana. La evidencia de la fiscalía muestra que el caso contra Abdul Kahar se centró en evidencia física. La policía incautó 6.77 gramos a Abdul Kahar en el momento de su arresto. Documentos judiciales confirman que el historial de problemas de adicción de Abdul Kahar estaba documentado, pero no constituía una defensa legal. Los tribunales de Singapur han sostenido consistentemente que el uso personal de sustancias no exime la posesión de cantidades que sugieran intención de tráfico. Observadores legales señalan que la evidencia en el caso de Abdul Kahar siguió el patrón típico de los procesos judiciales de Singapur. Prueba directa de posesión por encima de los umbrales. Los registros disponibles indican que no hay indicios de que Abdul Kahar estuviera conectado a organizaciones más grandes o que operara como algo más que un participante de bajo nivel. Los procedimientos judiciales revelan que el juicio de Abdul Kahar tuvo lugar en el Tribunal Superior de Singapur. El proceso se centró en si los fiscales podían probar que Abdul Kahar poseía las sustancias y que la cantidad cumplía la definición de tráfico. Los registros judiciales muestran que el tribunal condenó a Abdul Kahar por ambos cargos de tráfico en 2013. La condena implicó la aplicación automática de la pena de muerte obligatoria. En febrero de 2015, los registros oficiales confirman que el Tribunal Superior condenó formalmente a Abdul Kahar a muerte. Tenía 61 años.
Los procedimientos de apelación indican que Abdul Kahar apeló su condena ante el Tribunal de Apelación de Singapur. El Tribunal de Apelación rechazó el recurso de Abdul Kahar, confirmando tanto su condena como la pena de muerte. Los registros judiciales muestran que las apelaciones fallidas de Abdul Kahar reflejaron la limitada tasa de éxito de las impugnaciones a las condenas por tráfico en Singapur. Los procedimientos legales confirman que el presidente, actuando bajo el consejo del gabinete, denegó la petición de clemencia de Abdul Kahar. Esta decisión dejó a Abdul Kahar sin más recursos legales. Después de que la petición de clemencia de Abdul Kahar fuera denegada, los informes indican que permaneció en el corredor de la muerte esperando la ejecución. En marzo de 2022, Singapur no había llevado a cabo ninguna ejecución en más de 2 años debido a la crisis sanitaria. El 23 de marzo de 2022, los informes muestran que la familia de Abdul Kahar recibió la notificación de que su ejecución había sido programada para el 30 de marzo de 2022, en una semana. El momento fue significativo. La ejecución tendría lugar 3 días antes del Ramadán, el mes sagrado de ayuno musulmán. Amnistía Internacional confirma que el anuncio provocó protestas inmediatas. La organización emitió un comunicado calificando la ejecución como una vergonzosa violación del derecho internacional. Las decisiones oficiales confirman que el rechazo de la clemencia y la decisión de proceder con la ejecución demostraron el compromiso de Singapur con su política de pena capital, a pesar de las considerables críticas internacionales. La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresó preocupación por un posible aumento en las notificaciones de ejecución. La Unión Europea emitió un comunicado pidiendo a Singapur que detuviera la ejecución de Abdul Kahar. La activista de derechos humanos Kirsten Han informa que ella y Kokila Annamalai visitaron a Abdul Kahar durante sus últimos días. Han informó que Abdul Kahar les dijo que quería vivir. A pesar de los llamamientos internacionales y la defensa local, las decisiones oficiales revelan que el gobierno de Singapur procedió con la ejecución. En las primeras horas de la mañana del 30 de marzo de 2022, los informes indican que los activistas realizaron una vigilia con velas frente a la prisión de Changi. La pequeña reunión, liderada por Kirsten Han y otros activistas, tuvo lugar en la acera cerca del complejo penitenciario. Al amanecer del 30 de marzo de 2022, los registros oficiales confirman que Abdul Kahar bin Uthman fue ejecutado en la horca en la prisión de Changi. Tenía 68 años. Su ejecución marcó la primera vez que Singapur había llevado a cabo una sentencia de muerte desde noviembre de 2019. Declaraciones oficiales muestran que la Oficina Central de Estupefacientes confirmó la ejecución de Abdul Kahar. El anuncio enfatizó que se le había concedido el debido proceso legal completo. Los informes indican que el cuerpo de Abdul Kahar fue entregado a su familia poco después de la ejecución. Su hermano reclamó el cuerpo, y la familia celebró un funeral. En un comunicado emitido tras la muerte de Abdul Kahar, sus familiares lo recordaron como un hermano mayor amable, un tío cariñoso y un hijo amoroso. Los observadores señalan que la ejecución de Abdul Kahar, la primera en Singapur tras la pausa, estableció que el gobierno tenía la intención de seguir aplicando la pena capital. Las declaraciones de las organizaciones internacionales revelan que las respuestas a la ejecución se dividieron según líneas predecibles. Organizaciones internacionales de derechos humanos condenaron la decisión. El gobierno de Singapur defendió la ejecución como necesaria. Los registros oficiales confirman que la ejecución de Abdul Kahar tuvo implicaciones inmediatas para otros condenados a muerte. El día antes de la ejecución de Abdul Kahar, el Tribunal de Apelación desestimó las últimas apelaciones de Nigentran K. Dharmalingam. El fallo del tribunal allanó el camino para la ejecución de Nigentran, que se llevó a cabo 3 semanas después. Las estadísticas oficiales muestran que en los meses posteriores a la ejecución de Abdul Kahar, Singapur ejecutó a varios reclusos condenados más. A finales de 2022, se habían llevado a cabo 11 ejecuciones, todas por delitos de tráfico. Asegúrate de suscribirte antes del próximo caso. Créeme, es aún más impactante que lo que acabas de escuchar. Abdul Kahar bin Uthman fue al menos un ciudadano singapurense ejecutado por su propio país.
Pero el siguiente caso involucra a un joven turista australiano que tomó una terrible decisión y pagó por ella con su vida, a pesar de los desesperados intentos de su gobierno por salvarlo. Caso 5. Nguyen Tuong Van, Singapur. Van Tuan Nguyen nació el 17 de agosto de 1980 en un campo de refugiados en Songkhla, Tailandia. Sus padres eran refugiados vietnamitas que huyeron de su país. Van y su hermano gemelo, Dan Quan Nguyen, nacieron en esta situación. La familia finalmente se mudó a Melbourne, Australia, donde los hermanos crecieron en una comunidad vietnamita australiana. Los informes indican que Van no conoció a su padre hasta 2001. La familia mantuvo sus lazos con su herencia vietnamita mientras construía una vida en Australia. Van trabajaba como vendedor. A mediados de sus 20, parecía un joven australiano típico. En diciembre de 2002, declaraciones posteriores de Van revelaron que viajó a Camboya en lo que afirmó que era un intento de ayudar a su hermano gemelo Quo a saldar deudas. Van declaró que Quo debía aproximadamente $22,000 australianos a prestamistas en Sydney que amenazaban con violencia. La versión de Van afirma que aceptó transportar sustancias de Camboya a Australia para saldar esta deuda. Los informes policiales muestran que, en su viaje de regreso, Van pasó por el aeropuerto Changi de Singapur durante una escala. La seguridad del aeropuerto detectó 396 gramos atados a su espalda y escondidos en su mochila. La policía de Singapur lo arrestó de inmediato. Según la ley de uso indebido de drogas de Singapur, traficar más de 15 gramos conlleva una pena de muerte obligatoria. Van poseía más de 26 veces esa cantidad. El 2 de diciembre de 2005, a las 6:06 de la mañana, hora de Singapur, los registros oficiales confirman que Van Tuong Nguyen fue ejecutado en la horca en la prisión de Changi, convirtiéndose en el primer ciudadano australiano ejecutado en el sudeste asiático desde 1993. Los registros disponibles indican que la participación de Van en el tráfico no fue resultado de una carrera criminal. No tenía antecedentes penales. Su decisión de transportar sustancias representó lo que más tarde describió como un intento desesperado de resolver lo que percibía como una situación amenazante para su hermano gemelo. La versión de Van afirma que su hermano Quo había acumulado deudas significativas con prestamistas que operaban en Sydney. Estos prestamistas supuestamente amenazaron con violencia a Quo si la deuda no era saldada. Van afirmó que se sentía responsable de proteger a su hermano. A finales de 2002, los informes indican que Van viajó a Phnom Penh, Camboya. Documentos judiciales revelan que Van obtuvo 396 gramos y se preparó para transportarlos a Australia. Ocultó las sustancias de forma deficiente, envolviéndolas y adhiriéndolas a su cuerpo, y colocando paquetes adicionales en su mochila. Los observadores señalan que la falta de antecedentes penales de Van y las circunstancias de su arresto sugerían que era un individuo desesperado tomando una mala decisión, más que un criminal de carrera. Los informes de seguridad confirmaron que la falta de experiencia de Van se hizo evidente en cómo intentó el contrabando. Su ruta lo llevó por Singapur, una de las jurisdicciones de aplicación de la ley más estrictas del mundo. Los informes policiales muestran que la seguridad del aeropuerto de Changi detectó las sustancias durante la escala de Van. Intentaba abordar un vuelo de Qantas a Melbourne cuando las autoridades lo arrestaron. La policía de Singapur detuvo a Van y lo acusó de tráfico. Los informes policiales confirman que la cantidad hallada en posesión de Van determinó su destino legal de inmediato. Con 396 gramos, Van poseía más de 26 veces el umbral de 15 gramos que activa la pena de muerte obligatoria en Singapur. Las autoridades de Singapur afirman que esta cantidad fue suficiente para abastecer a aproximadamente 26,000 personas. Los fiscales acusaron a Van en virtud de la ley de uso indebido de drogas. Los cargos alegaban específicamente la importación de sustancias controladas a Singapur con intención de traficar. Los procedimientos judiciales revelan que el caso pasó al Tribunal Superior de Singapur para su juicio. Antes de que comenzara el juicio, el equipo de defensa de Van intentó sin éxito que fuera admitido en la Corte Suprema de Singapur como abogado, con la esperanza de que pudiera montar su propia defensa. Esta solicitud fue denegada.
Observadores legales señalan que la aplicación automática de la pena de muerte significaba que la condena de Ban equivalía, en la práctica, a su ejecución, a menos que recibiera clemencia del presidente de Singapur. Los fiscales dejaron claro durante la preparación del juicio que aplicarían la pena de muerte obligatoria si Ban era condenado. El fiscal general de Singapur enfatizó que la ley exigía la ejecución por tráfico por encima de la cantidad umbral. Las estrategias de defensa revelan que los abogados enfrentaron desafíos significativos. Ban había sido sorprendido con las sustancias en su poder, lo que dificultaba rebatir los hechos básicos. Tras su arresto en el aeropuerto de Changi en diciembre de 2002, los procedimientos judiciales muestran que Ban fue detenido y procesado a través del sistema de justicia penal de Singapur. Para marzo de 2004, Ban se enfrentó a un juicio en el Tribunal Superior de Singapur. Los procedimientos judiciales confirman que el juicio se llevó a cabo ante un solo juez sin jurado. La fiscalía presentó pruebas sobre las sustancias incautadas a Ban. Los documentos judiciales muestran que Ban no impugnó la posesión de las sustancias. Los argumentos de la defensa revelan que los abogados presentaron pruebas sobre los antecedentes de Ban, su relación con su hermano y las circunstancias que lo llevaron a intentar el tráfico. Los abogados defensores enfatizaron que Ban no tenía antecedentes penales. En marzo de 2004, los registros judiciales confirmaron que el Tribunal Superior declaró a Ban culpable de tráfico. La condena exigió al juez imponer la pena de muerte obligatoria. Ban tenía 23 años en el momento de su condena y sentencia. Tras el juicio, Ban fue trasladado al corredor de la muerte en la prisión de Changi. Los procedimientos judiciales muestran que el juicio y las apelaciones de Ban siguieron la trayectoria estándar para los casos de tráfico de capital en Singapur, sin que la sentencia obligatoria dejara margen para la discreción judicial. Los registros de apelación revelan que Ban apeló inmediatamente su condena ante el Tribunal de Apelación de Singapur. La apelación impugnó varios aspectos del proceso judicial, pero el Tribunal de Apelación no encontró errores que justificaran anular el veredicto. La apelación de Ban fue desestimada. Tras la apelación infructuosa, los procedimientos legales indican que el equipo legal de Ban presentó una petición de clemencia al presidente de Singapur. Esta representaba la última oportunidad de Ban para evitar la ejecución. Después de la sentencia de Ban, los informes muestran que sus partidarios en Australia y Singapur se movilizaron para solicitar clemencia. El caso atrajo una considerable atención mediática en Australia, donde la pena de muerte había sido abolida décadas antes. Los informes de prensa confirman que funcionarios del gobierno australiano, en múltiples niveles, pidieron clemencia a Singapur. El primer ministro John Howard planteó personalmente el caso de Ban con el primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong. Durante la Cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico de noviembre de 2005 en Corea del Sur, las declaraciones oficiales revelan que los esfuerzos del gobierno australiano se extendieron más allá del primer ministro. El ministro de Asuntos Exteriores, Alexander Downer, se comunicó con su homólogo de Singapur, George Geo. El fiscal general Philip Ruddock criticó públicamente la decisión de Singapur de proceder con la ejecución. Los informes indican que los líderes religiosos también abogaron por Ban. El Vaticano, junto con varias organizaciones cristianas en Australia, pidió clemencia. Ban se había convertido al catolicismo y fue bautizado con el nombre de Caleb mientras estaba en el corredor de la muerte. Observadores señalan que la campaña internacional para salvar la vida de Ban demostró un apoyo popular significativo, pero no logró cambiar la postura del gobierno de Singapur ni asegurar el indulto presidencial. Declaraciones de organizaciones de derechos humanos, en particular Amnistía Internacional, confirman que hicieron campaña contra la ejecución de Ban. Estos grupos argumentaron que la pena de muerte por delitos de tráfico violaba las normas internacionales de derechos humanos. En Australia, los datos de las encuestas revelan que la opinión pública estaba dividida. Una encuesta de Roy Morgan Research, realizada 2 días después de la ejecución de Ban, reveló que el 52% de los australianos aprobaba la ejecución, mientras que el 44% se oponía. En octubre de 2005, los registros oficiales muestran que el presidente de Singapur rechazó la petición de clemencia de Ban. Esta decisión dejó a Ban sin opciones legales restantes. El presidente actúa siguiendo el consejo del gabinete. Declaraciones gubernamentales confirman que el primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, defendió públicamente la decisión.
Durante la cumbre de APEC de noviembre de 2005, Lee explicó la postura de Singapur al primer ministro australiano, Howard. Lee señaló que Van fue capturado con una cantidad muy grande. La declaración de Lee dice: "Nos tomamos muy en serio el tráfico. La pena es de muerte". En este caso, fue una cantidad enorme, casi 400 gramos, lo que equivale a 26.000 dosis. Las decisiones oficiales confirman que la negativa de Singapur a conceder clemencia, a pesar de la presión diplomática de Australia, demostró la determinación del gobierno de hacer cumplir las penas por tráfico. Los informes indican que el gobierno australiano consideró brevemente solicitar una audiencia en la Corte Internacional de Justicia, lo que habría requerido el acuerdo de Singapur. El ministro de Asuntos Exteriores Downer reconoció que era poco probable que Singapur aceptara. La opción no fue considerada. En noviembre de 2005, los informes muestran que los abogados de Van viajaron a Singapur para informarle que su fecha de ejecución había sido fijada. El 21 de noviembre de 2005, unos abogados visitaron a Van en la prisión de Changi para comunicarle la noticia de que sería ejecutado el 2 de diciembre de 2005. A medida que se acercaba el 2 de diciembre de 2005, los informes indican que Van se preparó para su muerte. Se había convertido al catolicismo mientras estaba en el corredor de la muerte y pasó sus últimos días en oración y reflexión con consejeros religiosos. El abogado de Van, Lex Lasry, describió a Van como tranquilo en las últimas horas. Los informes confirman que la familia de Van viajó a Singapur para las últimas visitas. Su madre, Kim Nguyen, recibió permiso para visitar a Van varias veces durante sus últimos días. En una concesión, los informes muestran que las autoridades penitenciarias de Singapur permitieron que Van y su madre se tomaran de la mano durante su última visita. Sin embargo, las autoridades rechazaron las solicitudes para permitirles abrazarse. Los informes indican que Kim Nguyen describió más tarde estas últimas visitas como profundamente dolorosas. Ella dijo a los reporteros que había podido hablar con Van y tocar su cabello y su rostro durante su última reunión. Los informes muestran que el hermano gemelo de Van, Koa, también viajó a Singapur. La mañana de la ejecución, el abogado de Koa y Van llegó a la prisión de Changi antes del amanecer. No pudieron presenciar la ejecución directamente, pero querían estar lo más cerca posible de Van. Los informes confirmaron que la ejecución se llevó a cabo a pesar de las protestas internacionales y los esfuerzos diplomáticos, lo que demuestra la falta de voluntad de Singapur para hacer excepciones, incluso para ciudadanos extranjeros. Los informes noticiosos indican que la ejecución estaba programada para el amanecer del viernes 2 de diciembre de 2005 por oro. Una pareja del podo por 2 peques en bo por 2 peques en bo por 2 peques en bo por 2. Una pareja del podo por 2 peques en bo 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 por 2 paco. Una pareja del podo por 2 peques en bo 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 por 2 paco. Una pareja del podo por 2 peques en bo 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 por 2. En Melbourne, una gran campana de iglesia sonó 25 veces, una por cada año de vida de Van, mientras se llevaba a cabo la ejecución. Se celebraron vigilias de oración en varias ciudades australianas. A las 6:06 a.m.com hora de Singapur, los registros oficiales confirmaron que Van Tuong Nguyen fue ejecutado en la horca en la prisión de Changi. Tenía 25 años. El Ministerio del Interior de Singapur confirmó la ejecución en un breve comunicado. Los informes indican que el cuerpo de Van fue entregado a su familia aproximadamente 4 horas después de la ejecución. El cuerpo fue llevado a la capilla Marymount en el convento del Buen Pastor en Singapur para un servicio conmemorativo privado. La familia de Van regresó a Melbourne con su cuerpo el 4 de diciembre de 2005. Los noticieros confirman que se celebró una misa de requiem por Van Tuong Nguyen en la iglesia de St. Catedral de San Patricio en Melbourne el 7 de diciembre de 2005. Varios miembros victorianos del Parlamento asistieron al servicio. Los informes indican que la madre de Van, Kim Nguyen, y su hermano gemelo, Koa, quedaron devastados por la ejecución.
La periodista Hannah Wendt, quien cubrió el caso, afirma que los australianos comunes recordaban dónde estaban cuando Van fue ejecutado. Los informes muestran que la respuesta del gobierno australiano a la ejecución de Van fue mixta. El diputado liberal Bruce Baird solicitó un minuto de silencio oficial en honor a Van. Sin embargo, la Liga de Retornados y Servicios se opuso. La solicitud de un homenaje parlamentario no fue concedida. Los informes confirmaron que el caso de Van desató un debate en Australia sobre la pena capital. Mientras que muchos australianos se oponían a su ejecución, otros apoyaban el derecho de Singapur a hacer cumplir sus leyes. Los observadores señalan que la ejecución de Van sigue siendo el caso más reciente de un ciudadano australiano ejecutado en el extranjero, y estableció que Singapur no haría excepciones a su pena de muerte obligatoria. Los informes indican que la ejecución tuvo implicaciones diplomáticas para las relaciones entre Australia y Singapur. Sin embargo, ambos gobiernos trabajaron para minimizar cualquier daño duradero. Funcionarios australianos expresaron su decepción con la decisión de Singapur, pero reconocieron que Singapur tenía el derecho soberano de hacer cumplir sus leyes. En 2013, los noticieros confirmaron que SBC-TV produjo una serie dramática de televisión sobre el caso de Van, titulada Better Man. La producción volvió a poner la historia de Van en el centro de atención. El abogado de Van, Lex Lasari, quien lo representó durante sus últimos años, siguió hablando del caso décadas después. En 2024, Lasry escribió que la gente aún le dice que recuerdan dónde estaban cuando Van fue ejecutado. Si estas historias te están ayudando a comprender el lado más oscuro de la naturaleza humana, suscríbete para ver más casos que descubramos. Van Tuong Nguyen fue ejecutado a pesar de ser un delincuente primerizo que tomó una mala decisión. Pero el último caso muestra lo que sucede cuando alguien en la misma situación tiene una segunda oportunidad en la vida. Caso 6. Yong Bui Kong, Singapur. Yong Bui Kong nació el 23 de enero de 1988 en Sabah, Malasia. Creció como uno de 6 hermanos en una familia que enfrentaba desafíos económicos. Yong procedía de un estado de Malasia conocido por la pobreza y las oportunidades limitadas. A los 19 años, informes policiales revelan que Yang trabajó como mensajero para un individuo. El 12 de junio de 2007, la policía de Singapur lo arrestó con 47,27 gramos en su poder. Según la ley de uso indebido de drogas de Singapur, esta cantidad excedía el umbral de 15 gramos que conllevaba la pena capital obligatoria. Yong era demasiado joven para beber o votar en Singapur, donde la mayoría de edad es a los 21 años, pero tenía la edad suficiente para enfrentarse a la ejecución. Los informes indican que Yong no estaba al tanto de la pena de muerte de Singapur por tráfico. Según se informa, él no sabía lo que contenía el paquete que llevaba. Su papel como mensajero de bajo nivel reflejaba un patrón común en las redes de tráfico. En noviembre de 2008, los registros judiciales muestran que un tribunal de Singapur declaró culpable a Yong y lo sentenció a muerte. El juez de primera instancia, el magistrado Chu Han-tek, reconoció la juventud y las circunstancias de Yong. Antes de dictar sentencia, las transcripciones judiciales revelan que el juez Chu pidió a los fiscales que consideraran reducir el cargo. La fiscalía se negó. El juez no tuvo más remedio que imponer la pena de muerte obligatoria. Observadores legales señalan que el caso de Yong Bui Kong se convertiría en uno de los casos de pena de muerte más significativos en la historia moderna de Singapur, contribuyendo finalmente a reformas legales que terminaron con la pena capital obligatoria para algunos delitos. Los informes indican que Yang creció en Sabah, un estado malasio en la isla de Borneo. Las oportunidades económicas en Sabah son limitadas en comparación con las partes más desarrolladas de Malasia. Las circunstancias familiares de Yong dificultaron la búsqueda de un empleo estable. En algún momento antes de su arresto, los informes policiales muestran que Yong se involucró con una organización criminal. Sin embargo, su papel era claramente el de un mensajero de bajo nivel. Documentos judiciales revelan que Yong trabajó para un individuo llamado Chia Chun Leng. Esta persona permaneció en gran parte en segundo plano mientras operativos como Yong asumían los riesgos. La disposición es típica de las redes de tráfico.
El 12 de junio de 2007, los informes policiales confirmaron que Young entró en Singapur con 47,27 gramos. Tenía 19 años en ese momento. La policía de Singapur lo arrestó durante una operación. La cantidad que Young llevaba era más de 3 veces el umbral que activaba la pena de muerte obligatoria en Singapur. Observadores legales señalan que el contraste entre la absolución de Chia y la condena a muerte de Young puso de manifiesto las disparidades en cómo el sistema legal de Singapur trataba a los diferentes participantes en las operaciones de tráfico. Tras el arresto de Young, los registros judiciales muestran que las autoridades de Singapur también arrestaron a Chia Chun Leng. Los fiscales acusaron a Chia de tráfico. Sin embargo, en una decisión que más tarde se volvería controvertida, la Fiscalía General de la Nación le otorgó a Chia un sobreseimiento que no equivalía a una absolución. Esto significó que Chia no fue condenado y no enfrentó castigo, mientras que Young se enfrentó a la ejecución obligatoria. Los informes policiales confirmaron que las sustancias halladas en posesión de Young lo situaban directamente dentro del marco de la pena capital de Singapur. Con 47,27 gramos, la cantidad superó el umbral de 15 gramos en más del triple. Los fiscales presentaron cargos por tráfico contra Yang en virtud de la Ley de Uso Indebido de Drogas. La ley de Singapur presume que quien posea sustancias controladas por encima de ciertas cantidades tiene la intención de traficarlas. Los procedimientos judiciales revelan que la naturaleza obligatoria de la pena de muerte significaba que, una vez acusado y condenado, la ejecución de Young era automática a menos que recibiera el indulto del presidente de Singapur. El juicio se centraría en la culpabilidad o la inocencia. Los observadores señalan que la juventud de Young y su limitado papel generaron simpatías que más tarde impulsarían campañas para salvar su vida y reformar el sistema de pena de muerte obligatoria de Singapur. Los procedimientos judiciales muestran que, durante los preparativos del juicio, las circunstancias de Young suscitaron preocupación. Tenía solo 19 años, por debajo de la mayoría de edad de 21 años en Singapur. Había trabajado como mensajero para otra persona. El juez del juicio reconocería más tarde estos factores al pedir a los fiscales que consideraran reducir los cargos. Los registros judiciales confirman que el juicio de Young tuvo lugar en el Tribunal Superior de Singapur ante el juez Chu Han Tek. La evidencia contra Young era sencilla. La policía lo había arrestado con 47,27 gramos en su poder. Las transcripciones del juicio muestran que Young no negó haber llevado las sustancias. Antes de dictar sentencia, las transcripciones judiciales revelan que el juez Chu tomó una medida inusual. El juez se dirigió directamente a los fiscales y les pidió que consideraran reducir el cargo. El juez Chu destacó la corta edad de Yang y su aparente papel como mensajero. Los registros judiciales muestran que la fiscalía rechazó la sugerencia del juez Chu. Los fiscales sostuvieron que la cantidad implicada justificaba el cargo más grave. Sin otra alternativa, el juez Chu condenó a Yang e impuso la pena de muerte obligatoria el 14 de noviembre de 2008. Tras su condena, los procedimientos de apelación indican que Young presentó un recurso con su abogado. Sin embargo, Young retiró su apelación el 29 de abril de 2009, el día en que el Tribunal de Apelación tenía previsto escucharla. El desistimiento parecía basarse en la creencia errónea de que decisiones judiciales anteriores impedían cualquier posibilidad de éxito. Los informes confirman que la intervención de última hora de Mer Ravi salvó la vida de Young solo 2 días antes de su ejecución programada. Y comenzó una batalla legal que se extendería por varios años más. Tras retirar su apelación, los procedimientos legales muestran que Young presentó una petición al presidente S.R. Nathan solicitó clemencia el 11 de agosto de 2009, una vez. Sin embargo, el 20 de noviembre de 2009, los registros oficiales confirman que el presidente denegó la petición. Denegada su petición de clemencia, los registros oficiales muestran que la ejecución de Young fue programada para el 4 de diciembre de 2009. 2 días antes de esta fecha, el abogado de derechos humanos, Mer Ravi, se hizo cargo del caso de Young. Los registros judiciales revelan que Ravi presentó de inmediato una solicitud de emergencia buscando una suspensión de la ejecución. El tribunal concedió la suspensión.
Los argumentos legales muestran que Emir Rabi sostuvo que Young había retirado su apelación bajo la creencia errónea de que no podía impugnar la constitucionalidad de la pena de muerte obligatoria. El 8 de diciembre de 2009, los registros judiciales confirman que el Tribunal de Apelación aceptó el argumento de Rabi. El tribunal accedió a reabrir la apelación de Young para su audiencia. Los procedimientos judiciales revelan que la apelación restaurada fue escuchada el 15 de marzo de 2010. Rabi argumentó que la pena de muerte obligatoria de Singapur violaba los artículos 9, 1 y 12 y 1 de la Constitución de Singapur. Antes de que el Tribunal de Apelación emitiera su sentencia, los informes de prensa indican que el ministro de Justicia, Kai Shanmugam, comentó públicamente sobre el caso de Young. Según los informes, en un evento comunitario el 9 de mayo de 2010, se le preguntó a Shanmugam si el caso de Young afectaría las leyes de Singapur. El ministro respondió, Young Bui Kong es joven, pero si decimos que le dejamos ir, ¿qué señal estamos enviando? Observadores legales señalan que la decisión del Tribunal de Apelación afirmó la constitucionalidad de la pena de muerte obligatoria de Singapur, pero también estableció que Young había agotado sus opciones legales a través de los canales de apelación normales. Los críticos argumentaron que los comentarios públicos de Shanmugam mientras la apelación estaba pendiente generaron controversia. Los críticos afirmaron que un ministro del gobierno no debería comentar sobre procesos legales activos. El 14 de mayo de 2010, los registros judiciales confirmaron que el Tribunal de Apelación emitió su sentencia. El panel de 3 jueces falló en contra de Young en todos los aspectos constitucionales. El tribunal sostuvo que la pena de muerte obligatoria no violaba los artículos 9 o el 12 y 1 de la Constitución. La opinión del tribunal enfatizó que el umbral de culpabilidad al imponer la pena de muerte obligatoria por delitos de tráfico era una cuestión de política. Tras el infructuoso recurso constitucional, los procedimientos legales muestran que Emir Rabi presentó recursos legales adicionales en nombre de Young. En marzo de 2012, Rabi regresó a la Corte de Apelaciones con un nuevo argumento. Documentos legales revelan que alegó que el fiscal general había discriminado a Young al acusarlo de delitos capitales, mientras que a Ya Chun Leng le concedió la libertad. Los argumentos legales señalan que esta disparidad en el trato planteó serias dudas sobre la discrecionalidad del fiscal. Rabi argumentó que castigar con la muerte al mensajero de bajo nivel mientras se dejaba libre al organizador violaba los principios de igualdad de protección. Los procedimientos judiciales muestran que el Tribunal de Apelación escuchó los argumentos de discriminación de Rabi el 4 de abril de 2012. Sin embargo, el tribunal determinó que Rabi no había presentado pruebas suficientes para demostrar que el fiscal general actuó con parcialidad. Observadores legales señalan que el desafío por discriminación puso de manifiesto preocupaciones sistémicas sobre cómo el sistema legal de Singapur trataba a los diferentes participantes en el tráfico, pero no logró eximir a Young de su condena a muerte. Los registros judiciales confirman que el Tribunal de Apelación desestimó la solicitud de Young el 4 de abril de 2012. Este rechazo significó que Young había fracasado en su segundo gran desafío a su sentencia de muerte. En julio de 2012, anuncios gubernamentales revelaron que el gobierno de Singapur reformaría la pena de muerte obligatoria para ciertos delitos. El Parlamento consideraría enmiendas para eliminar la pena capital obligatoria en circunstancias específicas. Las declaraciones oficiales muestran que el anuncio representó un cambio significativo en el enfoque de Singapur. Durante décadas el gobierno había defendido las sentencias de muerte obligatorias como esenciales para su política. El 14 de noviembre de 2012, los registros legislativos confirmaron que el Parlamento de Singapur aprobó la ley de enmiendas sobre el uso indebido de drogas. Las enmiendas no abolieron la pena de muerte, pero otorgaron a los tribunales la discreción de imponer cadena perpetua en los casos en que los acusados cumplieran con los criterios especificados. Los cambios también se aplicaron retroactivamente. Los procedimientos legales revelan que Young calificaba para una nueva sentencia bajo la nueva ley. Había trabajado como mensajero en lugar de organizar operaciones. Su papel cumplía con la definición legal que permitiría una cadena perpetua en lugar de la ejecución.
El caso de Yang fue devuelto al juez original, el magistrado Chu Han-tech, para su revisión. Observadores legales señalan que la exitosa nueva sentencia de Yang demostró que las reformas legales de Singapur crearon una vía genuina para que algunos condenados a muerte evitaran la ejecución, aunque los criterios restrictivos significaron que muchos otros permanecieran bajo sentencia de muerte. En noviembre de 2013, los registros judiciales muestran que el juez Chu Han-tech llevó a cabo la audiencia de nueva sentencia. El juez revisó las pruebas sobre la cooperación de Young con las autoridades y su papel como mensajero. Tras considerar las pruebas bajo la ley enmendada, el juez Chu conmutó la pena de muerte de Young por cadena perpetua y azotes. Observadores legales señalan que la conmutación marcó un momento histórico en la historia legal de Singapur. Young se convirtió en la primera persona sentenciada a muerte bajo las leyes de tráfico de Singapur, a la que se le redujo la pena a cadena perpetua. Tras su nueva sentencia a cadena perpetua, los procedimientos penitenciarios muestran que Young fue trasladado del corredor de la muerte a la población carcelaria general. Según la ley de Singapur, la cadena perpetua significa encarcelamiento por el resto de la vida natural de una persona, con posibilidad de libertad condicional después de cumplir al menos 20 años. Los cálculos oficiales revelan que la fecha de elegibilidad de Young para la libertad condicional es junio de 2027, teniendo en cuenta el tiempo cumplido desde su arresto en 2007. En ese momento las autoridades penitenciarias revisarán su conducta. Los informes indican que, mientras estuvo en prisión, Young se dedicó al budismo y aprendió a hablar inglés. Expresó la esperanza de poder aconsejar a los jóvenes sobre los peligros durante su encarcelamiento. Los observadores señalan que el caso de Yang jugó un papel crucial en la decisión de Singapur de reformar sus leyes sobre la pena de muerte. La atención internacional que atrajo su caso, combinada con la defensa nacional, generó una presión que contribuyó a las enmiendas legales de 2012. Los observadores señalan que el caso de Young representa tanto la posibilidad de reforma como sus limitaciones. Su vida fue salvada, demostrando que los sistemas legales pueden evolucionar, pero las reformas llegaron demasiado tarde para aquellos ejecutados antes de 2012. En 2010, los informes muestran que se formó una campaña, Salvemos a Bui Kong, conjuntamente por organizaciones de derechos humanos. El 24 de agosto de 2010, los informes confirmaron que una petición con 109.346 firmas, recolectadas de peticionarios en Sabah, otras partes de Malasia, Singapur y en línea, fue entregada a la residencia oficial del presidente. Los informes indican que Mer Ravi, el abogado de derechos humanos que se hizo cargo del caso de Yang en diciembre de 2009, continuó utilizando la historia de Yang en argumentos para abolir la pena capital. El análisis jurídico revela que las reformas legales de 2012 que salvaron la vida de Yang tuvieron resultados mixtos para otros condenados a muerte. Mientras que algunos prisioneros solicitaron con éxito una nueva sentencia, a otros se les denegó. Los registros oficiales muestran que solo a 4 personas se les conmutó la pena de muerte en 2013, siendo el caso de Young la primera conmutación relacionada. Los informes confirman que Young sigue encarcelado a partir de 2025, habiendo pasado más de 17 años en el sistema penitenciario de Singapur desde su arresto en 2007. Su posible liberación condicional en 2027 marcaría 20 años desde su arresto. Sin embargo, la libertad condicional no está garantizada. Los observadores señalan que el contraste entre el destino final de Young y las sentencias de muerte ejecutadas a otros condenados por delitos similares o menores, resalta cómo las reformas legales crearon un sistema de 2 niveles. Si disfrutaste de este análisis profundo de individuos importantes en el corredor de la muerte, asegúrate de suscribirte. Nos vemos en el próximo video.